Dios les bendice, buenas tardes, gloria a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que ha estado compartiendo, gloria a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que ha estado dispuesto a recibir lo que mis hermanos han compartido, y pedimos en el nombre de Jesús que lo que escuchamos, que lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y bueno, siempre lo que hablemos de la palabra de Dios siempre va a ser hermoso y siempre va a ser de mucho provecho. Le voy a pedir que vayamos a la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravilloso Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das esta hermosa bendición de tener este hermoso día y en él estar aprendiendo, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, y entendiendo lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Te pedimos en este momento que seas tú quien continúe hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro mismo cuerpo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, que cumpla el propósito con el cual tú la envías, y que esta semilla, Señor, que es sembrada hoy en nuestros corazones, traiga el fruto, Señor, que debe de traer, Señor, a su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y declaramos que ninguna distracción puede robarnos, Señor, la bendición que tienes para nosotros en este día. Gracias. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando y estamos aprendiendo acerca de avivar el Paracleto. Amén. ¿Qué es Paracleto? Ya hemos estado escuchando acerca de algunas definiciones. Simplemente voy a reiterar, a repetir, para que quede bien confirmado. La palabra Paracletos viene del griego. Cuando Jesús, allá en San Juan 14:16, no pierda la cita de Hechos porque este va a ser nuestra cita estelar. En San Juan 14, versículo 16, gloria a Dios. 14:16 dice la palabra del Señor: hablando Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice: yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Es decir, bueno, si nos está diciendo otro consolador, ¿por qué lo está diciendo Jesús así? Pues porque Jesús mismo se presentó como un consolador a su pueblo, ¿sí? Y encontramos cómo la palabra del Señor nos dice que Él es el consolador, ¿sí? Y vamos a encontrarnos en la palabra del Señor. Hay una cita que nos habla acerca de la representación de Jesús como consolador. Déjeme le digo, está en la primera carta del apóstol Juan, en la primera epístola. Denme un segundo. Siempre tengo ese detalle, que pongo un montón de citas y al último las enredo. Gloria a Dios. Dice... Gloria a Dios. Ay, ¿por qué se me perdió? Primera de Juan 2:1. Ya.
dice, fíjese, primera epístola del apóstol Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces vemos a Jesús en esta porción en donde estamos en este momento leyendo, primera epístola del apóstol Juan 2:1, esta parte donde dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, emplea la misma palabra que utiliza en San Juan 14, ¿sí? Donde nos dice, yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Entonces, en primera epístola del apóstol Juan, dice, porque para que no pequéis, si alguno hubiese pecado, paracletos tenemos para con el Padre, ¿sí? Y acá nos dice, en San Juan 14:16, rogaré para que os envíe otro consolador. Entonces, cuando nosotros profundizamos, paracletos, ya estuvimos aprendiendo la definición de paracletos. ¿Qué significa la palabra paracletos? Bueno, significa abogado, uno que consuela, ¿sí? Alguien que nos da valor. Ahorita decía el hermano Agustín, ¿verdad? Hay una versión que dice que es nuestro valedor. ¿Por qué? Porque es el que nos da valor, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos infunde valor, ¿sí? Entonces encontramos que la palabra paracletos también se refiere a que es alguien que nos conforta, que nos hace sentir valientes, ¿sí? Nos infunde valor, infunde valor al que se siente acobardado, al que se siente derrotado, al que está desanimado. El Espíritu Santo conforta, ¿sí? El Espíritu Santo da fuerza, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo alivia las penas, ¿sí? Las aflicciones de alguien. No cabe duda que el Espíritu Santo es consolador, ¿sí? Pero hay algo profundo en esta frase, paracletos. Paracletos viene del griego y se divide en dos partes. Yéndonos a la raíz etimológica, la raíz, la etimología grecolatina y esas cosas, un montón de cosas que, bueno, cuando nosotros ahora sí que desarticulamos la palabra y vemos su raíz etimológica, paracletos son dos partes, se divide en dos palabras, para y kletos. Para es alguien que para es que está junto a ti, y kletos es alguien que es llamado para que, entonces, conjugando la palabra, paracletos literalmente significa uno que es llamado para estar junto a alguien, ¿sí? Cuando nosotros vemos la traducción literal, sin profundizar tanto en todos los significados que tiene, así literal, Espíritu Santo se le denomina paracletos, es alguien llamado a estar junto a ti, junto a mí, junto a cada uno de nosotros. En una definición más profunda, paracletos es uno que te carga, uno que nos carga. No solamente está al lado de nosotros, sino que nos carga. Alguien que es llamado para sostenernos en sus brazos. Hay una hermosa reflexión de un hombre, bueno, por ahí la venden un cuadro ahí en el mercado, de las huellas en la arena, ¿verdad? Y dice que, dice la historia, que cuando esa persona aceptó a Cristo, dice que empezó a ser feliz, dice que caminaba sobre la arena de la playa y él veía las huellas de él, pero también veía las huellas de Cristo, aunque no lo veía, podía ver en la playa, en la arena, las huellas de Cristo que caminaba junto a él, o las huellas del Espíritu Santo, ¿verdad? Que caminaba junto a él. Pero dice que cuando vinieron las luchas, vinieron las pruebas, vinieron las situaciones adversas, dice que dejó de ver los dos pares de huellas sobre la arena y solamente veía unas solas huellas que se marcaban en la arena. Y entonces esta persona
le reclama a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué en el momento de la angustia, de la dificultad? ¿Por qué en el momento cuando yo más te necesitaba, dejé de ver tus huellas en la arena y me sentí solo? Y entonces el Espíritu Santo le habló a esta persona y le dijo, no, estás equivocado. Cuando vinieron las luchas, las pruebas, las adversidades, cuando vinieron los momentos, en los momentos difíciles es cuando el Espíritu Santo estuvo más presente. Y si solamente veía unas huellas esta persona, no eran las huellas de él, eran las huellas del Espíritu Santo las que se marcaban, porque el Espíritu Santo lo llevaba en brazos, ¿sí? ¿Por qué aún permanecemos aquí cuando hemos pasado un año devastador? Hemos vivido una época terrible para la iglesia, para muchas familias, donde no solamente han perdido un familiar, 2, 3, hasta 6 familiares directos y cercanos, y muchos han enfermado y siguen respirando para la gloria de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Paracletos, el que fue llamado a estar junto a nosotros, ha cumplido su misión. Aún cuando nosotros somos malagradecidos, ahorita decía el hermano Agustín, porque en lugar de invertir tiempo en oración, en lectura de la palabra, invertimos el tiempo en estar viendo series de televisión. Ya vimos 1, 2, 3, 5 temporadas, 6 temporadas y vemos tantas cosas, pero no tenemos, le decía Jesús a sus discípulos, ni una hora pudieron orar conmigo. Pero cuando tenemos la necesidad, ahí sí clamamos, y con 5 minutos, con 10 minutos de llanto y de gritos hacia Dios, queremos que Él nos resuelva lo que nosotros no hemos tenido tiempo de estar con ese compromiso de estar con Él. Sin embargo, Dios es fiel. Y cuando nosotros vemos que Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, rogaré al Padre para que les envíe a alguien que esté junto a ustedes, alguien que no solamente los consuele, que no solamente los conforte, que no solamente les dé paz, sino que los cargue, que los lleve en brazos en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, que ustedes sientan su presencia allí, y Él cumple y ha cumplido desde que el Espíritu Santo fue delegado para que esta temporada o ¿cómo llamarlo? Esta parte de la historia de la vida del ser humano, el Espíritu Santo es quien está con nosotros. Y fíjese algo bien curioso, que cuando nosotros vemos, bueno, para empezar, nosotros no vamos a encontrar jamás la palabra Trinidad en la Biblia, para que no ande discutiendo por ahí con otros personajes, de que es que la Trinidad la Trinidad no existe, la palabra Trinidad en la Biblia, la palabra como tal, Trinidad no existe, pero cuando nosotros empezamos a estudiar, no la encontramos allí escrita, pero sí la encontramos definida, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al Génesis, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando igual volvemos a las palabras, muchos dicen, el original dice, cuando encontramos las palabras de los textos originales escritos, no dice creó Dios, porque Dios, la palabra Dios no nos dice nada. La palabra Dios es un título, debemos de entender esa parte. La palabra Dios es un título, es como decir el presidente, el diputado, el doctor. ¿Quién es presidente? Hay muchos presidentes. ¿Quién es diputado? Hay muchos diputados. ¿Quién es doctor? Hay muchos doctores. Cuando decimos Dios, hay muchos dioses. La palabra de Dios habla y Dios tiene nombre, nuestro Dios. Cuando vamos nosotros allí a los escritos originales, encontramos que dice en el principio, ¿sí? En el principio Elohim.
Elohim creó los cielos y la tierra. Y cuando encontramos la palabra Elohim, su traducción o su raíz etimológica significa Dios de manera plural. ¿Qué es plural? Que son varios, ¿sí? Dios en su forma plural. Y nosotros tenemos un Dios plural. ¿Por qué? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros profundizamos más, encontramos que Dios tiene esos nombres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que nosotros lo identifiquemos, ¿sí? Pero en sí, en el cielo no tienen esos nombres, no tiene el nombre de Dios Padre, no tiene el nombre de Dios Hijo y no tiene el nombre de Dios Espíritu Santo. Los tres son Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y luego vemos cómo empieza a desarrollar toda la creación. Y nosotros podemos conjugar, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y luego vamos a San Juan 1:1 y dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Elohim, el Verbo que está en San Juan 1:1, allí estaba en Elohim, ¿sí? En Elohim, ahí estaba Jesús. Jesús lo conocemos así humanamente, pero también vemos que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces encontramos que Elohim estaba allí en sus tres partes, ¿sí? Allí estaba Dios. Y no quiero crear confusión con todo esto, simplemente creo que ya nos han instruido mucho en esto. Debemos de procurar tomar anotaciones y ir y revisarlas. Y entonces encontramos que los tres son uno. Y luego encontramos eso en la creación. Luego más adelante cuando los hombres empiezan a sublevarse. Y dice que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Y entonces dice que los hombres comenzaron allí a hacer maldad y los hombres decidieron hacer una torre para subir y ver a Dios. Esa era su ideología. Era imposible, ¿verdad? Sin embargo, Dios dijo, ahora todos los hombres hablan una sola lengua y nada los hará desistir de lo que han propuesto en su corazón. Y entonces Elohim dijo, Elohim, el Dios plural, se dijo, vamos y confundámosles, porque están tan decididos que nada los hará desistir de eso. Y entonces vemos ahí, y entonces vamos escudriñando la escritura. Dice que cuando Abraham estaba allí en su tienda, allí en Canaán, cuando Lot estuvo en problemas, cuando Lot fue y se metió allá a Sodoma y Gomorra, dice que vino Elohim y se le presentó a Abraham. Y entonces dice que entró y platicó con él. Uno se quedó y dos fueron, ¿sí? Dos fueron a visitar a Lot. Pero vemos cómo dice, si nosotros vemos la palabra, dice, y no quiero profundizar, quiero ir allá, pero no me va a dar tiempo si me empiezo a meter en más temas. ¿A qué voy con todo esto? A que cuando hablamos de la Trinidad y hablamos del Espíritu Santo, no tenemos que hablar del Espíritu Santo como el tercero, ¿sí? El primero es el Padre, el segundo es el Hijo y el tercero es el Espíritu Santo. No, los tres son uno y los tres son iguales en deidad, en esencia, en potencia. Los tres son iguales. Y entonces, si en ese momento cuando Jesús dijo, os enviará otro consolador, uno igual que Jesús, igual que Él, que estuviese con nosotros, llamado a estar a nuestro lado, similar a Jesús en todo, como Dios, como omnisciente, omnipotente, ¿sí? Jesús es igual que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es igual que el Padre. Sí, es verdad, tienen una organización, porque tampoco es de que ellos estén ahí en conflicto y ahora el Padre dice una cosa y el Hijo dice otra no, los tres están de acuerdo. Dice que Jesús
tomó de lo que tenía el Padre y nos lo hizo conocer. Y cuando Jesús designa o delega el Espíritu Santo, dice, yo me voy, pero vendrá el Espíritu de verdad, y Él no hablará de lo suyo propio, sino de lo que yo hablo y de lo que hemos tomado del Padre, Él hablará. ¿Por qué? Porque los tres tienen ese acuerdo, esa comunión, y entonces entre ellos no van a discutir y no van a diferir. Cuando nosotros vemos aquí que el Paracletos, el que fue llamado para estar con nosotros, Jesús, en su momento, cuando Él estuvo en la tierra, aunque era Dios, aunque era poderoso, Él tenía limitantes porque estaba en una misión de entregar su vida para rescatar la vida de muchos hombres, de muchas personas, hombres y mujeres, ¿sí? Entonces vemos la vida de Jesús limitada, pero cuando Jesús dice, yo me voy, porque si yo no me voy, entonces no vendrá el Espíritu Santo. Y si no viene el Espíritu Santo, entonces Jesús no iba a poder estar con todos a la vez. Pero ahora que Jesús ascendió y está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo viene y toma el lugar que Jesús estaba usando en ese momento, y ahora el Espíritu Santo está con nosotros. No tenemos por qué menospreciar el Espíritu Santo. No tenemos por qué hacerlo menos. El Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, y si el Espíritu Santo, que fue llamado para estar a nuestro lado, el Espíritu Santo fue llamado para interceder por nosotros, el Espíritu Santo fue llamado para cargarnos, tomarnos en sus brazos, para abrazarnos, consolarnos, confortarnos, darnos valor, no tenemos por qué decir, es que yo hubiera preferido vivir en la temporada de Jesús, en la época de Jesús, porque, hubiera conocido al Maestro. Gloria a Dios, los que vivieron y conocieron a Jesús, gloria a Dios. Y ahora a nosotros nos corresponde vivir, conocer y disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y entonces fíjese, cuando el Espíritu Santo viene y se hace presente en nuestras vidas, primera, en Lucas 11:13 dice, vamos a ver qué dice el médico. El médico Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo no está reservado, no es elitista. El Espíritu Santo no es alguien que sea selectivo. Nosotros venimos, creemos a Dios. Recuerden ustedes que todos los que le recibimos, los que hemos creído en su nombre de Jesús, el Padre, Dios nos ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo nos sella. Y cuando nos sella, entonces nos hace personas especiales, nos santifica, nos aparta. ¿Para qué nos aparta? Para ser parte de la familia de Dios. Y entonces nosotros ya somos hijos de Dios, y si nosotros como humanos somos malos, sin embargo le sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Aunque me endeude, aunque deje de comer o de vestir o de hacer allá o acá, sin embargo buscamos el beneficio de nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? Dice, toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos dará de su Espíritu Santo sin medida a los que se lo pidamos. Pero no lo pedimos. ¿Y por qué no lo pedimos? Porque no sabemos pedir. Porque pedimos para nuestros deleites, porque pedimos para satisfacer nuestras necesidades propias. Somos tan egoístas. Hacemos una, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor, y todo para mí, para mí, para mí. Cuando no debe de ser así. Dice aquí, voy a la cita que iniciamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Y ahora recuerde usted, allí en Hechos 2, dice que estaban los 120 reunidos en el aposento alto, dice que estaban sentados allí y de repente, dice, cuando del cielo descendió el Espíritu Santo y cuando llegó, dice que llegó como un estruendo fuerte. ¿Para qué? Para hacer presencia sobre la iglesia. Y hoy día nosotros somos la iglesia de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo hizo presencia, Paracletos vino para estar a nuestro lado. Y desde que llegó, Él no se ha ido, Él está presente desde ese momento hasta ahora. Nosotros somos los que no creemos que Él esté con nosotros. Y por eso nos comportamos, hacemos, deshacemos, porque no lo vemos. Y no lo vemos y decimos, no pasa nada. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué tengo necesidad? ¿Dónde estás? Pues ahí está. Está junto a ti, pero tú no quieres abrir los ojos. No quieres avivar el fuego del don de Dios que Él te ha dado. ¿Sí? Entonces vemos allí en Lucas cómo nos dice que el Espíritu Santo se nos es dado cuando nosotros lo pedimos. Amén. Y encontramos en Romanos 8:26, Romanos 8:26, yo se lo recomiendo. Así como pasa el de los panquecitos, yo se lo recomiendo. Romanos 8, léalo, ore con él. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerde, una de las definiciones de la palabra paracletos es un ayudador, alguien que nos ayuda. Y dice aquí, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu, aparte de que nos consuela, nos da valor, Él intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos pedir como conviene, porque pedimos para deleites, porque pedimos para satisfacer mis necesidades. Y no es así. Es por eso que el Espíritu Santo toma nuestra oración, ¿sí? Fíjese usted cómo es el proceso de la oración. Nosotros tenemos que decidirnos a orar. Cuando nosotros tomamos esa decisión, tomamos la decisión de orar, entonces disponemos nuestro corazón y clamamos a Dios. Cuando nosotros clamamos, entonces el Espíritu Santo toma nuestra oración. Porque dentro de todo lo que pedimos, muchas veces palabras rebuscadas y decimos, es que esto sí le agrada a Dios, no. Oremos como oremos, no sabemos pedir como conviene. Entonces el Espíritu Santo, primero, nuestra oración va dirigida al Padre, ¿sí? Pero nuestra oración es tomada por el Espíritu Santo. Él la toma, la moldea. Y entonces Él se la presenta a Jesús. Y entonces, ya que el Espíritu Santo, fíjense de qué manera nosotros a veces oramos aburridos, con sueño, cansados. Sin embargo, el Espíritu Santo toma nuestra oración y dice que Él la presenta delante de Jesús con gemidos indecibles. Jesús la toma porque Él es el abogado, porque es a través del sacrificio de Jesús que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios el Padre, ¿sí? Y entonces Jesús le presenta nuestras peticiones, nuestra oración al Padre. Y entonces toda buena dádiva y don perfecto que proviene de lo alto, del Padre de las luces, entonces nos la contesta. Dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre pedir algo, Dios lo oye y entonces Él lo contesta. Pero tiene un proceso, no es directo, no es de que pues muy influyente y entro directo al Padre, no, porque si entráramos directo al Padre caeríamos fulminados a causa de nuestro pecado. Sin embargo, vemos cómo la tarea, la labor del Espíritu Santo es interceder, paracletos, es interceder por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese, otra cosa que hace el Espíritu Santo
Dice en Lucas 12:12. Qué rápido se va el tiempo. Lucas 12:12. Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que deben de decir. ¿Sí? Si nosotros leemos ahí, dice, cuando suframos persecución y todo eso, dice, no se preocupen de qué deben de hablar, de qué deben de decir, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que deben de decir. El Espíritu Santo no solamente intercede delante del Padre, sino que el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar a nosotros qué es lo que debemos de hablar, qué es lo que debemos de decir. ¿Qué es lo que pasa en un juicio? En un juicio de una persona, en un juicio oral, hablemos así, una persona está siendo enjuiciada por determinado delito. Y entonces, ¿qué hace el abogado? Tú no hables, yo soy tu abogado, yo sé qué tengo que decir, yo sé que tengo que hablar. Tú vas a decir esto, vas a señalar aquí. El abogado nos instruye qué es lo que debemos de hablar, ¿para qué? Para poder tocar el corazón del juez. Y que el juez y el jurado no tomen una decisión o una sentencia muy severa en contra de nosotros o en contra del procesado. Y el Espíritu Santo hace lo mismo. Tú no te preocupes qué cosas debes de hablar. El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a decir qué es lo que debemos de hablar. Vea usted la importancia del Espíritu Santo. Y si nosotros no queremos darle la importancia que es debida del Espíritu Santo, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque quien importa el día de hoy en nuestra vida es la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros debemos de orar, de clamar, de rogar, que Él esté fluyendo a través de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, si nosotros no le damos la importancia debida al Espíritu Santo, entonces no podemos tener éxito en nuestras vidas, ¿sí? Debemos de aprender a depender de Dios. Fíjese usted, Romanos 8, el que yo le recomiendo. Romanos 8, toda la Biblia, pero este capítulo del apóstol Pablo tiene tanta... Fíjese, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Los que andamos conforme al Espíritu Santo. Entonces dice, no hay ninguna condenación para ellos. Por lo tanto, nosotros debemos de andar conforme el Espíritu Santo nos va dictando que andemos, y no podemos dejar Romanos 8. También nos dice más adelante, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Recuerde usted, Jesús dijo, el Espíritu que mi Padre os enviará, Él no hablará de su propia cuenta, sino hablará lo que ha escuchado del Padre, y es lo que Él nos enseña. Jesús le habló en su tiempo, en su época, con los discípulos y con los apóstoles y con toda la gente que trató, les habló lo que escuchó del Padre y dijo, no hablo de mí mismo, sino lo que escuché del Padre yo les digo. Y el Espíritu Santo hace lo mismo, lo que escucha del Padre nos lo dice. Y dice aquí que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que no basta solamente con confesar a Jesús. Es lo básico, es el primer paso. Reconocer a Jesús. Porque si confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. ¿Sí? Y dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre de Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no nos quedamos solamente con el título, ahora hay que ser hacedores. Y recuerde usted que un faro lo ven los barcos en el mar,
no porque tenga el gran sonido, sino porque la luz lo identifica, ¿sí? Que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Y entonces cuando nosotros comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, entonces damos testimonio que somos hijos de Dios. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces nosotros debemos de aprender a vivir con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros somos llenos del poder de Dios, del Espíritu de verdad, cuando nosotros somos saciados del Espíritu Santo, entonces nosotros somos un testimonio de cómo es un hijo de Dios. ¿Sí? Porque dice la Biblia, ya en la primera epístola del apóstol Juan, los hijos de Dios, primero dice, todo el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Comienza diciendo el apóstol Juan eso, pero más adelante dice, los hijos de Dios no pecan. Ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, primera, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y ahora seguimos el Espíritu Santo que nos va guiando a la verdad, que nos va enseñando cómo debemos de comportarnos. Algo muy importante, hoy día se está hablando mucho de que la salvación no es por obras, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. A ver, ojo, hermanos, y para que usted tape boca y no se deje engañar. Cuando vamos allí a Efesios 2:8, nos dice así, que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación Dios nos la regala. Pero si lee 2 versículos adelante, en el versículo 10, dice, porque fuimos hechos para buenas obras, para que a través de nuestras obras los hombres vean nuestro testimonio y Dios sea alabado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos hechos, creados para alabanza y la gloria del nombre de Dios. Y si nosotros con nuestras obras no estamos dando buen testimonio, Dios no va a ser glorificado y no estamos cumpliendo el propósito. Entonces, para poder hacer las buenas obras, necesitamos del Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el vigor, nos va a dar el consuelo. ¿Para qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado, y usted tal vez lo ha pasado, que ha perdido a un familiar, a un ser querido, y la gente le dice, oye, pero ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué te ves hasta feliz? ¿Estás feliz de que haya...? No, no estoy feliz de que haya fallecido. Sin embargo, Dios me da el consuelo y me da la fortaleza. ¿Verdad? Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos enseña cómo comportarnos como hijos de Dios, y entonces encontramos por qué los hijos de Dios no pecan, porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces damos un testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Al nosotros actuar conforme a la voluntad de Dios, y entonces nosotros estamos glorificando el nombre de Dios. Nosotros debemos de luchar, ¿sí? Debemos de ocuparnos en lo que podemos hacer. Ocupémonos de lo posible, que de lo imposible Dios se encargará, ¿sí? Pero en lo posible nosotros debemos hacer todo lo que tenemos que hacer para que Dios sea glorificado, que con nuestro testimonio Dios sea levantado en alto y lo glorifiquen las gentes. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para instruirnos, para fortalecernos. Y entonces el Espíritu Santo, en la medida que nosotros lo buscamos y nosotros dejamos que Él nos llene, entonces el Espíritu Santo se va glorificando en nuestras vidas. Si usted, en lugar de leer la Biblia, lee otras cosas que no edifican, hay personas que no leen la Biblia en toda la semana, pero a diario leen el periódico, y esos periódicos de muchas letras, ¿verdad? Y lo leen diario, pero la Biblia no la tocan. No debe de ser así. Debemos de escudriñar la Escritura de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nosotros.
¿Y quién va a ser quien va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer? ¿Quién va a producir en nosotros el querer leer la Biblia y leerla? El Espíritu Santo. ¿Quién va a producir en nosotros el querer orar y el orar? No solo querer, porque todos los días queremos orar, pero al rato, y al rato, ya se hizo tarde, bueno, en la noche. Tal vez oramos 3 veces al día, ¿verdad? Desayuno, comida y cena y nada más. No, debemos de tener tiempo de inversión en el reino de Dios. ¿Quién va a producirlo en nosotros? El Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 1 y en el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Aviva el fuego. Dios nos da su Espíritu Santo, pero ahora, ¿a quién le corresponde avivarlo? Paracletos va a estar allí, porque siempre ha estado allí, ¿sí? Desde antes que naciéramos ya estaba allí. ¿Recuerda usted a Jeremías que le dice: yo vi cuando te estaba formando en el vientre de tu madre? El rey David allá en el Salmo 139 dice: mi embrión fue visto por tus ojos, tus manos me formaron. Dios ha estado con nosotros siempre, pero nosotros debemos de procurar avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo debe de ser avivado, ¿sí? Yo le he dicho algo, se lo reitero ahora y no es herejía, que las obras del cielo están regidas por la voluntad de la tierra, ¿sí? Las obras o el poder de Dios está regido por la voluntad de los hombres en la tierra o de las mujeres, hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestras decisiones. Y si yo no quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, Dios no se va a manifestar. No porque no tenga el poder, sino que Él respeta nuestro libre albedrío. Pero cuando nosotros decidimos hacerlo, actuarlo, y entonces el Espíritu Santo comienza a llenarnos. No puedo dejar de decir groserías, pues porque ni lees la Biblia ni oras. Cuando tú lees la Biblia y oras, ¿sabes qué pasa? Mira, este vaso, este de limón, está lleno. Entonces yo aquí no le puedo poner algo más, porque está lleno. Pero si yo me lo bebo todo ahorita, ya tiene espacio para que le entre otra cosa, ¿verdad? Así es nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra vida. La llenamos telenovelas, música que no alaba a Dios, chismes y un montón de cosas que no nos aprovechan para nada. Y entonces, ¿cómo queremos que el Espíritu Santo se derrame en nuestra vida si no hay espacio para que lo haga? ¿Por qué? Porque hemos decidido echar en nuestro corazón tanta comida chatarra espiritual o tanta basura. Pero cuando nosotros decidimos vaciar nuestro corazón, entonces nuestro corazón queda listo para ser lleno. ¿Sí? ¿De qué? De lo que le metamos. Nosotros decidimos de qué llenamos nuestro corazón. Si yo decido ponerle un refresco, se va a llenar de refresco. De agua natural, se va a llenar de agua natural. De agua de sabor, de café, de leche, de atole, de lo que sea, se va a llenar. Cuando nuestro corazón lo aprendemos a vaciar de todo lo que no nos sirve y comenzamos a llenarlo de
el poder del Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de canciones que alaben el nombre de Dios, a través de la lectura, de la oración, del ayuno, entonces el Espíritu Santo va a empezar a llenarnos. ¿Hasta dónde nos va a llenar? ¿Qué creen? Que el Espíritu Santo dice que Dios no nos da su Espíritu por medida. Dios nos lo puede dar hasta que se derrame, hasta que se desborde. Y entonces vamos a andar como el apóstol Pedro. ¿Qué andaba haciendo el apóstol Pedro? Dice que su sombra, bastaba que los enfermos los tocara solamente su sombra. Y cuando los tocaba su sombra eran sanados. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una vida de comunión con el Espíritu Santo. Elías, ¿qué decía? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué manera se llenó la vida de Elías que al último Dios decidió llevárselo sin que hubiera muerte? Debemos de avivar el fuego del don de Dios. Debemos de avivar al Espíritu Santo. Cuando nosotros comencemos a avivarlo, no es de que, ay, es que el hermano, ¿cómo lo usa Dios? Gloria a Dios. Pero es porque ese hermano, porque el apóstol, porque el profeta, porque el maestro, porque el pastor, porque el evangelista, porque el diácono, ¿sí? Todos ellos han decidido llenar su vida del poder de Dios. Pero así como ellos, Dios también quiere llenarnos a nosotros. Y no me estoy sublevando, ni estoy diciendo no los oigan a ellos. No, sí, gloria a Dios. Hay que juntarnos con ellos y recibir lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque gracias a que ellos han derramado su vida y llenado su corazón con el Espíritu Santo, es gracias a ello que hoy nos pueden compartir cosas que vienen directamente del corazón de Dios. Pero así como ellos, Dios también nos quiere usar a nosotros para que nosotros, bajo la cobertura de ellos, vayamos también a alcanzar a otros. ¿Sí? No debemos de conformarnos. La palabra de Dios no nos llama a ser conformistas. Nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, pero nunca estar conformes. Y leíamos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibiremos el poder. El poder no está limitado a algunos cuantos. El poder de Dios está disponible para todo aquel que quiera acercarse. Dice que si nosotros, siendo malos, ya lo leímos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará de su Espíritu a los que se lo pidamos? Tenemos que avivar ese fuego. El Paracletos, el Espíritu Santo que está aquí a nuestro lado, el que nos carga, el que nos consuela, el que nos abraza, el que se ríe con nosotros. Jesús se regocijó en el Espíritu. El Espíritu Santo no es un Dios amargado, aburrido. No. Atrevámonos a conocer el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos esa comunión y comencemos a avivar al Espíritu Santo, entonces, iglesia, Arca del Pacto y ministerios Ebenezer y cada una de las iglesias que estamos aquí cobijadas por ese ministerio, vamos a comenzar a emerger y vamos a comenzar a expander la gloria de Dios. Vamos a expander el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué le decían? Jesús, dice Juan que si eres tú el Cristo que esperamos o tenemos que esperar a otro. Jesús le dijo, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, enfermos sanan, muertos resucitan. Desde hoy el reino de Dios se ha acercado a esta tierra. Y cosas mayores que las que hizo Jesús, nosotros las podemos hacer. ¿Y esto por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en el mover del Espíritu Santo, entonces Dios comienza a glorificarse. Y entonces el río de Dios, el río que fluye del trono de Dios, dice que donde quiera que va ese río, todo lo que toca tiene vida. Y entonces nosotros debemos de meternos, sumergirnos en el río. ¿Recuerda usted a Ezequiel?
que dice, y vi que de la casa de Dios comenzaba a correr un río, y me metí, me llegaba el agua a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, luego a los hombros, luego después era imposible caminar, y tuve que sumergirme y nadar. Así el Espíritu Santo va a comenzar a fluir en la manera que nosotros lo comencemos a buscar, en la manera que nosotros comencemos a llenarnos. Va a ser imposible caminar solamente en la presencia de Dios. Vamos a tener que sumergirnos y nadar en la presencia de Dios. De tal manera que lo que nuestros labios hablen sea para glorificar a Dios y que los hombres vean, oiga, es que mi esposo está muy enfermo. Dios lo va a sanar. Y usted va con esa confianza. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Pero si nosotros queremos, hablemos, ¿cuántos han hecho una comida a la leña? ¿Verdad? Que la carnita asada, que los tamales, que el pozole. Y prendemos el brasero, el anafre ahí. Dígame usted, los que saben y los que han visto, ¿a poco nada más le echa el carbón y le echa un cerillo y ya se sienta a ver cómo arde el carbón? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ya puso el carbón, ya dispuso el carbón y ya se acercó el fuego y ya le puso el fuego. ¿Y ahora qué hay que hacer? Tráiganse el aventador y a soplarle para que se avive el fuego. Así es, nuestro corazón, nuestra vida es el carbón. Y el Espíritu Santo es el fuego. Ahora nuestras acciones es lo que va a hacer que se le dé ese aire que necesita para avivarse ese fuego. Así es que, hermano, hermana, debemos de procurar buscar a Dios en espíritu y en verdad, en oración y ruego, estar orando y pidiéndole a Dios, Señor, aquí estoy, como instrumento en tu mano. Recuerde que en casa hay instrumentos de honra y de deshonra. ¿Qué instrumento quiere ser usted? ¿Instrumento de honra o de deshonra? Entonces, tenemos que buscar la llenura, ser llenos, embestidos con el poder del Espíritu Santo para desbordar la gloria de Dios. Y recuerde que en medio de todo esto, nuestro único propósito es que Dios sea glorificado, que Él reciba toda la gloria, nosotros no. Queremos ser el vehículo mediante el cual Dios se expanda sobre esta humanidad. ¿Sí? Dice que cuando un chiste o una fábula dice que cuando Jesús en la entrada triunfal dice que el burrito sobre el cual se sentó Jesús decía, ay, miren cómo me aplauden. Y dice que los que no seas burro, a quien le aplauden es el que va sobre de ti, no a ti. ¿Sí? Que el que sea aplaudido y el que sea glorificado sea el que nos llena. Nosotros no. Y Dios va a darnos una bendición. Así es que le pido que oremos y que le demos gracias a Dios y que le digamos, Señor, ayúdanos a buscarte cada día más y que el fuego sea avivado en mi vida. Bendito Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra, gracias por el consejo, gracias por lo que tienes para nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a vaciarnos cada día más de nosotros mismos para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, llene nuestro corazón, llene nuestra vida. Que todo lo que digo es que no puedo dejar de hacer, es que no puedo dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. Hoy entendemos que no lo podemos dejar de hacer porque no hemos dado espacio para que tu Espíritu Santo nos llenes y habites en nosotros. Hoy queremos despojarnos de todo lo que nos hace que no podamos servirte, que no podamos darte la gloria. Queremos despojarnos de nosotros mismos y que vengas tú y llenes nuestro corazón, nuestra vida, y entonces darte a ti toda la alabanza, la gloria y la exaltación en el nombre de Jesús.
y sabiendo que tú haces en nosotros mucho más de lo que pedimos y lo que entendemos, te damos toda la gloria, porque tú eres Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Ha sido una bendición poder compartir este tema y todos, pero bueno, el día de hoy nos tocó compartir esto. Todavía siguen los muchachos, van a todavía compartir algo más, pero bueno, lo que hemos aprendido a lo largo de la mañana, no lo echen saco roto, atesóralo en su corazón, dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guárdelos, atesórelos y nos vemos en la próxima. Que Dios me le bendiga mucho. Cuídese mucho.